Hola a todos, soy el profesor David Villar y bienvenidos a esta primera parte de antiparasitarios que, como veis en esta diapositiva, pues los vamos a dividir en dos grandes bloques. Primero vamos a hablar de los parásitos internos y vamos a dividirlos en lo que son los multicelulares, que son los helmintos. Eso es lo que vamos a cubrir en esta primera parte. En la segunda parte hablaremos de las sustancias frente a los protozoos, que son los internos unicelulares. Y en una tercera parte, pues la dedicaremos a todo lo que son los parásitos externos, tanto los artrópodos, ya sean garrapatas o ácaros, como a los insectos, que cubren pues básicamente las pulgas, piojos, eh, moscas y mosquitos. Si empezamos diciendo cuál sería el antiparasitario ideal, pues podríamos decir que lo idóneo sería que con una sola dosis fuésemos capaces de matar el 100% de los parásitos de ese animal. Es decir, que una sola dosis pues alcanzara una eficacia del 100%. Eso vamos a ver que es bastante difícil conseguirlo la mayoría de las veces y por tanto pues hay que repetir la administración dos o tres veces. Otra de las características deseables serían que tuviera un margen de seguridad muy alto. ¿Qué entendemos por margen de seguridad alto? Pues que la dosis terapéutica sea como mínimo 3 veces por debajo de la que puede producir signos de toxicidad o incluso matar al animal. Otra de las condiciones deseables sea que sea un fármaco costeable y que, como lo vamos a usar en animales de abasto, pues que no deje residuos tanto en tejidos como en leche, es decir, que no produzca residualidad. Y por último, pues que sea fácil de administrar. Esto vamos a ver que actualmente están saliendo una gran gama de productos que son pues de uso tópico, aplicados directamente sobre como las pipetas, por ejemplo, para las mascotas, o los que son los spot on, o por ejemplo los purón para todo lo que es ganadería, o por ejemplo productos que se administran con el agua de bebida o con el alimento, como veremos para el caso de los antiprotozoarios. Si hablamos de términos corrientes que tenemos que pues, manejar, si hablamos de antihelmínticos, normalmente nos estamos refiriendo a antiparasitarios que cubren alguno de los antihelmínticos, de los helmintos, ya sean céstodos, tremátodos céstodos, nemátodos o tremátodos. Si hablamos de los ectoparasitidas, pues nos estamos refiriendo a todos los productos que se usan para parásitos externos, independientemente de cuáles sean. Y si hablamos de endectocidas, esto normalmente pues, se refiere a los que pueden actuar tanto dentro, es decir, que mata parásitos internos, como fuera, es decir, mata parásitos externos. Como veremos, solo existe una familia que cubre estas propiedades de matar tanto endo como ectoparásitos y esas son todas las zonas macrocíclicas. Por tanto, si ven un producto que te dicen que es endectocida, que sepan que tiene que ser una lactona macrocíclica y no puede ser otro. Si hablamos del mecanismo de acción de los antiparasitarios, por lo general van a actuar bien alterando la neurotransmisión y ahí tienen una tabla de cuáles son pues algunos de los neurotransmisores tanto excitatorios como inhibitorios de los parásitos. Por ejemplo, para los nemátodos tenemos la acetilcolina y el glutamato como excitatorios y como inhibitorios pues tenemos el glutamato y el GABA. Si hablamos, por ejemplo, de los artrópodos, pues inhibitorios tenemos el glutamato, la octopamina, el GABA. Y como ven, pues hay también otros mecanismos de acción, como son, por ejemplo, alterar procesos metabólicos. En el caso de los benzimidazoles, pues veremos que lo que impiden es la formación de los microtúbulos. Y para el caso, por ejemplo, de los antiprotozoarios, veremos que muchos de ellos pues impiden pues la división
de la célula, o si es un helminto, pues puede inhibir, por ejemplo, la producción de huevos, alterar la reproducción. En general ya vamos a hablar de los antihelmínticos en esta primera parte y vamos a decir que existen tres grandes familias. Aquí las tenemos representadas. Tenemos por una parte lo que son las lactonas macrocíclicas, que como veremos cubren tanto las avermectinas como las milbemicinas. Ahí tienen la ivermectina, la selamectina, la doramectina. Como ven, matan nemátodos y ectoparásitos. Si hablamos de la otra familia grande, tenemos los benzimidazoles, que en general matan nemátodos y céstodos, pero hay algunos que también cubren a fasciolas, a tremátodos, como son por ejemplo el tricabendazol o el albendazol. Y por último tenemos la última familia, que son los agonistas nicotínicos, que solo cubren a los nemátodos y como ven pues son el levamisol, el pirantel y el morantel. Empezando por hablar de los benzimidazoles, aquí tenemos algunos de las indicaciones que tienen. Como ven, tenemos los nemátodos, como son los ascaris, los gusanos gancho, los gusanos látigos, también los céstodos. Ahí tienen, por ejemplo, representado el dipilidium, el equinococo y lo que son los tremátodos, las fasciolas. El mecanismo de acción de todos ellos es similar. Impiden la formación de los túbulos, de los microtúbulos en la célula. Y eso lo hacen porque no se pueden acoplar los dos proteínas de tubulina, no se forman esos dímeros y por tanto, pues al no formarse los dímeros no se puede polimerizar el microtúbulo. En general, lo que uno entiende por microtúbulo es lo clásico de que forman los cilios o los flagelos, pero en realidad los microtúbulos son estructuras muy importantes dentro de la célula, forman todo lo que es el citoesqueleto de la célula y aparte pues son, por así decirlo, las carreteras que sirven de transporte de muchas sustancias o vesículas o incluso organelas dentro de la célula. Por tanto, si se para la formación de esos microtúbulos, la célula no puede sobrevivir. Como ven, los benzimidazoles no matan rápidamente al parásito y sí se elimina muy rápido de la célula, por lo que lo ideal sería que estuvieran como mínimo presentes en el cuerpo entre 1 y 2 días. Eso a veces no se consigue y por tanto hay que repetir la administración. Aquí en esta diapositiva son quizás de los primeros que salieron al mercado, han estado presentes desde los años 60. En los rumiantes y en los caballos se suele administrar nada más que una sola dosis y eso a veces no es suficiente. Como ven, para el caso de las larvas migrantes de Strongylos vulgaris en los caballos, pues hay que repetir porque con una sola dosis no suele ser suficiente y tampoco sirven para las filarias. A continuación veremos por qué lo ideal sería usar formulaciones que sean por vía oral y no por vía inyectable y con el animal en ayuno. Eso se ha visto que aumenta bastante la eficacia, como veremos a continuación. Como ven, en carnívoros lo normal es administrar 3 dosis consecutivas durante 3 días, porque normalmente con una sola dosis pues no es suficiente. Y si son animales de abasto, vamos a ver que el tiempo de sacrificio normalmente después de la última administración suele oscilar entre 1 y 2 semanas dependiendo del producto. Existe una página web que es muy completa y que se la recomiendo. Vienen aquí todos los benzimidazoles y si van a usar alguno de ellos, pues les aconsejo irse a la ficha técnica de cada uno de ellos para familiarizarse y ver cuáles son las propiedades, el tiempo de retiro, todo viene muy bien especificado para cada uno de ellos. Como ven, en esta lista he puesto que solo el tricabendazol es el único que cubre fasciolas, por lo menos tanto las inmaduras como las maduras, porque después veremos que hay algunos como el albendazol que sí es capaz también
se usa, pero solo es capaz de matar a las faciolas que son adultas, es decir, las que tienen de 6 a 8 semanas de edad. Aquí tenemos, por ejemplo, un producto comercial, el Benzacop, que es básicamente albendazol. Ahí vienen las indicaciones del producto, básicamente cubren todos los nemátodos de los rumiantes y de los caballos, y también, como ven, cubren faciola hepática, por lo menos los estadios maduros de la faciola hepática. Como ven, este producto pues tiene un tiempo de retiro de 14 días, es decir, no se puede sacrificar el animal pasados 14 días después de haber administrado el producto. Y si es una vaca que está en lactancia, pues esa leche hay que retirarla durante al menos 72 horas después del último tratamiento. La razón por qué es bueno dejar los animales en ayunas durante al menos 12 o 24 horas, o al menos bajarle el consumo de alimento, estriba en estudios como este que aquí les pongo. Es un estudio bastante antiguo, como ven, del 1993, y el título del artículo es Efecto de la ingesta de alimento en la tasa o el flujo de la ingesta y la disposición y actividad del oxfenbendazol en ovejas. Aquí básicamente lo que tienen representado es una curva de concentración de los fenbendazol a lo largo del tiempo, una curva de concentración en plasma después de haber administrado el osfenbendazol, y básicamente tienen representados dos curvas. Una de ellas es a un grupo de ovejas a las que se le administró solo 400 gramos de pasto, y a la otra se le administraron 800 gramos de pasto al día. Como ven, las que están la curva más alta es la de representa a las ovejas a las que se les dio menos alimento, y básicamente ahí lo que ocurre es que al haber menos alimento en ese tracto digestivo, pues el flujo es más lento, por tanto el fármaco está más tiempo en el tracto digestivo. Al estar más tiempo, entra en mayor contacto con la mucosa, se absorbe en más cantidad y lo hace durante más tiempo. Por tanto, como ven, la concentración que se alcanza en sangre es mucho más alta y durante mucho más tiempo. Por contra, al grupo de ovejas que se le dio el doble de pasto, 800 gramos al día, pues básicamente se absorbió menos y durante menos tiempo las concentraciones saltan en sangre. Si ya pasamos a ver el abstract de este mismo artículo, he subrayado con una línea amarilla el efecto que tiene el osfenbendazol en cada uno de los dos grupos. Como ven, en el grupo de ovejas a la que se le dio mayor alimento, 800 gramos de pasto, vean que la reducción del número de Haemoncus contortus fue de tan solo el 61%, mientras que en el grupo de ovejas que se les dio la mitad, es decir, 400 gramos al día, vean que la reducción de Haemoncus fue del 94% con una sola dosis. Por tanto, la eficacia fue mucho mayor en el grupo que se le dio menos alimento, y por tanto pues es un efecto beneficioso el que el animal esté ayunando o comiendo menos durante al menos 12 o 24 horas antes de dar el antiparasitario. Si ya pasamos a hablar de otro grupo de antihelmínticos, tenemos los nicotínicos. Ahí tienen representado que el sitio de acción es en el receptor nicotínico de una neurona o una unión neuromuscular del parásito, y básicamente pues al producirse una despolarización de esa neurona o de esa unión neuromuscular, pues se va a producir una parálisis. Este grupo suelen ser efectivos nada más que frente a nemátodos, y no solo a los nemátodos, sino que además solo frente a los maduros. Tiene poca actividad frente a los nemátodos inmaduros. Si hablamos de los tiempos de retiro y de la seguridad, los he dividido en esta tabla.
Como ven, el Morantel y el Pirantel tienen un amplio margen de seguridad de 20 veces por encima de la dosis terapéutica para el Morantel y de 7 veces para el Pirantel. El que menor margen de seguridad tiene es el Levamisol, quizás porque tiene mayor capacidad de unirse a los receptores nicotínicos, también de las células de los vertebrados, y por tanto, pues si nos pasamos un poquito de dosis, pues podríamos producir una intoxicación en el animal que sería como una sobredosis de nicotínica que podría producir una parálisis respiratoria en el animal y por tanto la muerte. Como ven, todos ellos tienen un tiempo de retiro. Como ven, el levamisol está indicado para todas las especies, igual que el pirantel. El pirantel, de hecho, es quizás de los productos que más se usa en perros y en gatos para tratar los ascaris. Aquí tienen un ejemplo del comercial del levamisol, que es el Ripercol. Como ven, pues tiene acción antiparasitaria interna, básicamente incluye todo lo que son los nemátodos, no tiene eficacia frente a lo que son fasciolas o tenias. Y ahí pues tienen la dosificación a la que hay que administrar, una sola dosis y es por vía subcutánea. Pasando a hablar ya del último grupo de los antihelmínticos, tenemos las lactonas macrocíclicas, que decíamos que los íbamos a dividir en lo que son las avermectinas y las milbemicinas. Estas son sustancias que se aislaron de un hongo, que es el Streptomyces avermitilis, en 1976, y básicamente pues lo que son las avermectinas cubren la ivermectina, la doramectina, la selamectina, que están unidas a un disacárido o a un monosacárido, es decir, a un azúcar, y las milbemicinas no van unidas a azúcares y por tanto pues son más lipofílicas. La más corriente que tenemos aquí en el mercado es la moxidectina. De nuevo recomiendo la página web de Parasitipedia porque es muy completa para cada uno de las distintos antiparasitarios que estamos hablando. El mecanismo de acción de las lactonas macrocíclicas en general lo tienen ahí representado. Vean que se une al receptor del glutamato que está acoplado a un canal de cloro y por tanto pues se va a producir el glutamato no es un neurotransmisor inhibitorio en lo que son los nemátodos y por tanto pues se produce una parálisis flácida del parásito. Como ven ahí también pongo que dentro de los mecanismos de acción que potencia la acción del neurotransmisor GABA. De hecho, este mecanismo pues adquiere bastante relevancia en algunas especies eh, para las que sí es muy tóxica la ivermectina e incluso razas, por ejemplo, de perros como los coli, en los que la ivermectina sí es capaz de penetrar la barrera hematoencefálica porque tiene no es en realidad la glicoproteína que debería reconocer la ivermectina, no lo hace y por tanto pues la barrera hematoencefálica no impide la penetración de la ivermectina en los perros coli. Como decía anteriormente, las lactonas macrocíclicas se consideran como endectocidas porque son capaces de matar ectoparásitos y ahí he puesto, por ejemplo, los piojos, las garrapatas, la sarna. Algunos de ellos, como la selamectina, también son capaces de matar pulgas y también matan los nemátodos. Como ven, no sirven ni para céstodos ni para tremátodos. En esta gráfica lo que están viendo es la comparación de la concentración de dos productos Purón, lo que son el Dextomas, que es doramectina, y el Ivomec Purón, que es ivermectina. Como ven, después de su aplicación en el lomo de vacas, en este caso han usado 24 charolais repartidos en dos grupos, pues se ve que se alcanzan concentraciones pico más o menos a los 2 o 3 días de la aplicación
y esas van descendiendo en el transcurso de las pues 2 o 3 semanas siguientes. Las concentraciones bajas que están ocurriendo, sobre todo en las tercera, cuarta, quinta semana, son las que van a favorecer la aparición de resistencia, porque parásitos que se monten en ese animal, en ese momento, si tienen cierta resistencia, pues son los que van a supervivir. Los más susceptibles se van a morir y entonces pues básicamente lo que estamos favoreciendo es la proliferación de los poquitos resistentes que haya en el medio y estamos quitando los más susceptibles. Les pongo este gráfico básicamente para mostrar que estos productos que tienen una larga duración son los que más favorecen la resistencia de los antiparasitarios. Lo ideal es usar productos de corta acción que entren y salgan rápidamente del cuerpo y que maten lo que esté en el animal, pero que no estén exponiendo a esos parásitos a concentraciones muy bajas durante mucho tiempo, porque como digo, cuando eso ocurre solo se van a morir los susceptibles y los que son un poquito resistentes son los que van a pasar su descendencia a la siguiente generación. Bueno, aquí tenemos básicamente una tabla que está comparando el periodo de protección frente a reinfecciones en el caso del Dextomas con el Ivomec. Y básicamente, pues vean, para distintos parásitos te están diciendo que el Puron Dextomas te va a proteger 28, 28, 28, 21, 35 días, mientras que el Ivomec Puron solo te va a proteger 14 días. Independientemente de cuál de los dos, en ambos casos de exponer los parásitos a poquitas concentraciones durante mucho tiempo son lo que van a favorecer que se aparezcan las resistencias más rápidamente. Si hablamos generalidades de las lactonas macrocíclicas, decíamos que se dice que son antibióticos porque están producidas por un hongo, el Streptomyces avermestilis. Tienen un amplio margen de seguridad, la mayoría de ellas casi por encima de 10 veces por encima de la dosis terapéutica, pero como digo, hay que tener cuidado con algunas especies, como por ejemplo las tortugas, o en el caso de los perros, algunas razas como los colis. Los colis tienen una mutación de la glicoproteína P, que es un transportador universal de la barrera hematoencefálica, impide que entren muchas sustancias y que lleguen hasta las neuronas. Y en este caso, pues sería mejor usar, por ejemplo, la selamestina o la milbemicina oral si es un perro coli, que se ha visto que no son tóxicas para esta especie. La mayoría de las lactonas macrocíclicas no se metabolizan y se excretan de forma intacta por las heces a través de la bilis y eso tiene en realidad ciertas consecuencias porque al eliminarse con la boñiga de forma intacta, todo lo que son hay muchos insectos o, por ejemplo, escarabajos y fauna que vive ahí en la boñiga y que va a morir por exposición a la ivermectina. Eso es un inconveniente porque obviamente la boñiga pues no se va a descomponer en el medio y va a estar más tiempo ahí presente y no va a descomposición de esa materia fecal. Otra de las consecuencias de las lactonas macrocíclicas es que la mayoría tienen un periodo de residuos muy alto, sobre todo para la doramectina y la ivermectina, pero por ejemplo si hablamos de la eprinomectina y la moxidectina, estas se dan por vía tópica en vacas y no tienen tiempo de retiro ni tiempo de sacrificio. Por tanto, pues de las dos lactonas macrocíclicas que podríamos usar en vacas en lactación, acuérdense de estas dos, lo que son la eprinomectina y la moxidectina. La vida media obviamente va a depender mucho no solo de la vía, sino del vehículo. Normalmente son productos muy liposolubles, por tanto, normalmente van vehiculizados con sustancias oleosas o, por ejemplo, el propilenglicol. Cuando lo administramos por vía subcutánea, pues obviamente van a tardar mucho en absorberse
y eso va a prolongar mucho pues la vida media del compuesto en la sangre. Si lo administrásemos por vía intravenosa, vean que incluso se eliminan lentamente. 3 días en rumiantes es una vida media bastante larga. Obviamente esa vida media, si el producto es por vía purón o subcutánea o intramuscular, pues normalmente va a ser mucho mayor de 3 días. Aquí tenemos uno de los productos comerciales, el Bovimec. Vean que se comercializa como endectocida y vean que pues es ivermectina, que vienen en excipientes oleosos. Ahí vienen todas las indicaciones. Se puede administrar tanto por vía subcutánea como intramuscular. Y normalmente la dosis es muy baja. Comparado con otros fármacos, vean que estamos administrando microgramos en vez de miligramos por kilogramo de peso vivo. Existen algunos productos que no hemos hablado y que no entran dentro de ninguna de las 3 familias anteriores. Aquí les pongo, por ejemplo, el diclorvos, que está comercializado para cerdos, la piperacina, que es un antinematocida para perros y gatos. Uno nuevo que ha salido, que es la hemodepsida. Este es el Profender. Esto es un mecanismo de acción que viene estudiándose desde los años 90 y básicamente es un mecanismo que solo tienen los nemátodos. De hecho, ahí lo tienen representado. Básicamente tienen un receptor, que es el receptor de lo que es la trofilina, LTP, la trofilina, y básicamente es un receptor presináptico que cuando se activa se favorece la liberación de dos neuropéptidos que tienen ahí representados como PF1 y PF2. Son dos neuropéptidos inhibitorios que lo que van a hacer es que esa unión neuromuscular del parásito la va a paralizar. Entonces, básicamente, si es un músculo somático, por ejemplo, de la faringe, pues va a impedir que ese parásito pues, pueda consumir alimento y normalmente, aparte de la parálisis flácida motora en todo el cuerpo, pues se impide también la ingesta del alimento. Por último, voy a mencionar algo sobre algunos de los antihelmínticos con actividad frente a fasciola hepática. Como ven, tenemos aunque parece que la gama es muy alta, como ven, aunque parece que hay muchos, de hecho en el mercado existen muy poquitos disponibles. Como ven, el único que tiene actividad frente a todos los estadios de la fasciola es el tricalbendazol. El albendazol solo cubre los adultos y tenemos otros que voy a hablarles un poquito, como son el clorsulón y el closantel, que también los pueden encontrar. El clorsulón tiene un mecanismo de acción, inhibe dos enzimas de la glucólisis de la fasciola, es activo solo frente a las adultas y tiene más o menos un tiempo de sacrificio de 10 días. El albendazol solo también cubre fasciolas adultas, tiene un tiempo de sacrificio todavía mayor. Ninguno de ellos está aprobado para uso en vacas de leche. El praziquantel en realidad no solo se usa en perros, porque sería muy costoso usarlo en vacas. Y por último tenemos ahí el closantel, que es el único de su clase. Actúa desacoplando la fosforilación oxidativa en la mitocondria. Como ven, ninguno de ellos está aprobado para uso en vacas en lactación. Uno de los que podemos encontrar en el mercado, que es el Bovimec, como ven, combina la ivermectina con el clorsulón. La ivermectina pues te cubre todo lo que serían los nemátodos y el clorsulón te cubre pues la fasciola. Básicamente lo que son las tenias, los céstodos, en realidad en rumiantes no tienen importancia desde el punto de vista patogénico ni económico. Si miramos el closantel, vemos que está comercializado como endo y ectoparasiticida. Este es el Flukiver
Y este me gustaría que se acuerden de él porque si tenemos un problema en ovejas de resistencia a todos los otros antihelmínticos, por ejemplo el Amoncus, que es probablemente de los principales problemas en la producción de la mayoría de los pequeños rumiantes, el Aemoncus se ha hecho resistente prácticamente a todos los antiparasitarios. Y el Closantel se ha introducido, aunque lleva mucho tiempo en el mercado, no se ha usado prácticamente y es una de las alternativas que se está usando para combatir Aemoncus que son resistentes a los otros antihelmínticos. Como ven, cubre prácticamente todos los nemátodos y ahí también te incluyen lo que sería la fasciola hepática, tanto los estadios adultos como los inmaduros tardíos, y también te cubre algunos parásitos externos como son por ejemplo el Oestrus ovis, la dermatobia hominis, que es un problema grave que tenemos tanto en ovejas como en vacas, el nuche. Entonces este pues sí sería una alternativa a usar otros antihelmínticos cuando vemos que hay problemas de resistencia tanto a las ivermectinas como a, por ejemplo, a los benzimidazoles. El Crosantel en general tiene un buen margen de seguridad, de 6 veces por encima de la dosis terapéutica en vacas y de 4 veces en ovejas. Como ven, la dosis terapéutica es de 10 miligramos por kilo por vía oral y pues para llegar a las dosis tóxicas habría que administrar hasta 82, es decir, 8 veces más. Ahí también tienen representada la que sería la dosis letal 50, por ejemplo, en ratas por vía oral o por vía subcutánea y en ratones tanto por vía oral como por vía subcutánea. Aquí tienen el nombre comercial de un producto que es el Closantel Pool y como ven pues combina el Closantel con la ivermectina. Este producto, pues, por ejemplo, sería idóneo para intentar combatir un problema de fasciola que aparte esté complicado con otro parásito interno, un nemátodo o, por ejemplo, un problema de garrapatas o de sarna en ovejas o en vacas.